El volumen lo escucho muy bajo. Tercera feria virtual. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de Perú. En estos momentos nos encontramos desde Bolivia con Humberto Chavarría, que nos presentará una conferencia llamada La lectura en el abismo, acompañado de la embajadora cultural de Argentina, Liliana Bianco. Pueden iniciar, muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el que te encuentres. Quiero en primer término agradecer a los organizadores de la feria, a Alan y César por este espacio y a Anca Ediciones por el auspicio. Hoy nos encontramos con una charla muy interesante que tiene un título muy sugerente, Lectura en Abismo, con Humberto Chavarría. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Liliana? Un saludo especial para ti, nuestra embajadora latinoamericana que siempre está conectándonos desde la punta de, de la Argentina hasta México. Saludos especiales a todos los hermanos del Perú, a la Confederación Internacional del Libro. Un abrazo grande por esta posibilidad de que podamos conectarnos. Bien, yo les voy a presentar. Leónidas Humberto Chavarría Vargas es un comunicador social y nació en La Paz, en Bolivia, en 1962. Como les decía, es comunicador social, egresado de la Universidad Católica Boliviana, ayudante y docente de planificación educativa y minimedios, técnico nacional de educación alternativa, director nacional del proyecto Ciudad Educadora de la Organización de Estados Iberoamericanos con sede en Colombia, miembro del Centro de Investigaciones Arqueológicas Mupabuncú, productor de programas educativos Pequeños Gigantes, antes que Televisa, participación en ferias del libro a nivel local, departamental e internacional, conferencias sobre la problemática educativa y desarrollo científico, asesoría pedagógica. Las actividades actuales: él es presidente de la Sociedad Literaria de Bolivia, miembro de la Escuela de Bellas Artes Santa Cruz, la Red del Juego y Cultura en Bolivia, y es vocal de la Sociedad de Escritores de Bolivia, SODESBO. Sus publicaciones: El estratega Aprender con los 5 sentidos, del año 2005. Texto básico para aprender guaraní, Yaikua, Aracuá, 1 y 2. Logos, aprender a escuchar antes que hablar, 2016. Creador de los juegos Edéitica, 2018. Cuento infantil, La ardilla, ingeniera forestal, 2020. Neurointeligencia, El gimnasio, 2021. Escribe para la revista Letras y Mates, Grupo de Escritores en Apóstoles Argentina, Café de los Grandes, 2023. Entre sus obras inéditas tenemos la novela Libertad o Esclavitud, Grafeman en busca del material milagroso e Ingeniería de la Intelección, lecturas con cuestionarios y niveles lectores. Tu espacio. Vamos a escuchar tu charla de lectura en abismo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a permitirme que juntos nos imaginemos que estamos transitando distintas calles. Las calles son un espacio de comunicación y también donde podemos evaluar cómo está nuestra lectura, nuestra escritura, en el encuentro con las personas, pero también en el encuentro con los carteles. En esa imaginación encontramos genialidades, trabajos muy bien definidos, pero también encontramos urgencias de comunicación bien o mal escritas, pero al final queremos vender algo y si lo vendemos con B labial o B ventilabial, lo importante es vender. Y así vamos viendo varios trabajos. Por ejemplo, una cosa que me ha parecido muy interesante ha sido el poder ver el tema de, estoy queriendo compartir, pero no voy a poder. Por Sí, ejemplo, a tenés poder que apreciar. en la pestaña, Sí, pestaña de... quería vincular una diapositiva, pero no se me perdió. Pero sigamos. Creo que es necesario analizar que la lectura está cerca del abismo. ¿Por qué digo esto? Porque parecería que a pesar que
que desarrollan los medios técnico-tecnológicos y las facilidades de comunicación son mucho más rápidas, más ligeras desde cualquier punto del planeta hacia otro, parecería que estamos cada vez más incomunicados, pero también a la vez parecería que leemos menos, a pesar que algunos documentos señalan que hoy leemos más que antes, leemos textos digitales y parecería que no es así, porque cuando me encuentro con los chicos en los colegios, hablamos, veo esta ausencia, niños con ganas de aprender, pero que tienen muchas limitaciones porque no han tenido la estimulación necesaria. Y es una de las preocupaciones que he tenido, ¿no? Y había preparado unos esquemas que he estado buscando en internet respecto a la comprensión lectora. ¿Qué países son los que más leen? Discúlpame un Y en ese segundito, sentido, Humberto. Deja dime, de compartir para que se te vea bien. bueno, a Ahí ver, está, mira, ahí está. Ahí ahí apareció la está bien. diapositiva. Ah, perfecto. Les decía que, por ejemplo, me encuentro con este letrero que es muy, muy interesante. Es un programa de violencia familiar. Se atiende a las 24 horas. Y finaliza este letrero, dice, golpee y será atendido. ¿No? Entonces, este tipo de letreros, de cosas, me llaman la atención. Voy a la televisión y algunos programas, empiezo a verlos, pero las faltas de ortográficas o de acento se convierten en ruido en mis oídos y no sé si les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, todos estos factores me conducen a decir, ¿estamos yendo hacia un abismo? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, me atreví a buscar datos en el Internet, utilicé la famosa inteligencia artificial para ver si había coherencia en todo, pero lastimosamente me quedé con estos datos, ¿no? ¿En, en qué parte del mundo la gente pasa más tiempo leyendo? Y vemos que la India está catalogada a nivel mundial con 10 horas con 42 minutos por semana. Y si hablamos de Francia en este ranking mundial, vamos a encontrar que Venezuela tiene 6 horas con 24 minutos, siendo el primer país en este ranking de Indy 100, estadista que es del 2018. Simultáneamente, si ustedes ven los índices de lectura en Latinoamérica, que es otro documento al que he accedido y que está libre en Internet, podemos ver los países que leen más en porcentualmente. Está España, está Argentina, está Chile. En cuanto a la cantidad de libros que leen, 10 libros está con España, Chile está con 8, Argentina está con 4. Entonces, son algunos indicadores que nos dan parámetros. Otro parámetro es el que he encontrado en un documento de Colombia en 2014. Esta encuesta se ha desarrollado a niños de 12 años a más para ver cómo anda el tema lector en la clase. Y lo que hemos podido evidenciar es que Canadá tiene 20 libros leídos al año. Estados Unidos está con 12, Colombia con 2, Brasil con 4, Argentina con 5, España con 10, Irlanda con 17, Suiza con 20, y así sucesivamente vamos viendo cómo estas ideas que nos permitan ver y comprender nuestras realidades, ¿no? Se ha hecho un trabajo a personas mayores por Lectupedia, elaborado en el 2021, donde también podemos apreciar respecto a los índices de lectura. Y para aclarar ese mapita, he seleccionado esta estructura. Argentina los lectores son adultos, el 42.2%. En Brasil, el 56%. En Chile, el 44%. En Colombia, el 50%.
en España el 68, en Estados el 73, en Estonia el 75. En Francia el 92 y en Perú el 75.4%. En Venezuela el 50.2%. El caso de nuestro país de Bolivia es dramático porque he encontrado solo los datos del 2014 que lo emite el periódico El Diario, es un diario de circulación nacional, donde se evidencia que mucha gente no lee por falta de tiempo. Ahora bueno, habría que investigar si efectivamente es la falta de tiempo o no tenemos un hábito lector. Este mismo documento del 2014 señala que del total de pobladores en aquel año, el 2014 reitero, solo leían 2 libros al año el 6% de la población. O sea, todas estas cosas son indicadores de un rompecabezas con años distintos, pero que realmente me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Entonces, a partir de esto, digo, ¿qué pasa con los bolivianos? Y tal vez con los latinoamericanos. Posiblemente esta radiografía sea la misma o tenga unas variaciones un poquito más, un poquito menos, o realmente las variaciones sean totalmente distintas. Porque lo cierto es que con los países europeos o con países como Japón, sí tenemos bastante diferencia. Algunos factores que me he atrevido a formular en mi teoría y desde mi práctica, visitando escuelas todos los días aquí en Santa Cruz de la Sierra. El primer momento, digo, provenimos de una cultura oral. Sí es cierto, provenimos de una cultura oral. Y me refiero también como un antecedente a un hecho que está en uno de los documentos de Guamán Pomay Ayala, donde el cura Valverde se acerca a Atahualpa Yupanqui, ¿sí? Y le entrega el libro y le dice, oye a tus dioses. Y Atahualpa agarra el libro, lo pone al oído y como no escuchaba nada, lo lanza al piso. Entonces, estas referencias nos muestran de que nuestra cultura oral es más concreta. Sol, quiero verlo, no es abstracta, ¿no? Entonces, estos elementos inciden y que debemos tomarlos en cuenta a la hora de escribir, a la hora de leer, porque son procesos complementarios. Un segundo elemento, veo la familia. Dentro de la muestra que he investigado en mi país, veo que muy pocos hogares, no quiero ponerle un porcentaje, pero es muy mínimo, que tienen asignado en su presupuesto familiar la compra de un libro. Y si lo compran es por la exigencia de la escuela. Porque si la escuela no exigiría la compra de libros, para los padres de familia sería una maravilla. Y es que el punto de vista es que comprar un libro es un gasto y no una inversión. Y deberíamos ver que invertir en libros, ampliar el conocimiento es fundamental, es la clave para transformar nuestra situación, nuestra realidad. Y ser actores nosotros, no esperar que alguien nos los haga, sino tenemos que empezar a ser protagonistas del cambio y creo que la lectura y la escritura es la clave. El otro elemento que veo al lado es la escuela. Una escuela que no ha cambiado, es vertical, tal vez ha cambiado en mejorar los instrumentos de persuasión y de instrucción, pero no veo un cambio real. ¿Por qué? Porque son los profesores, y a veces, muchas veces, los que pensamos que lo sabemos todo, los que decidimos por los que supuestamente no saben nada. Entonces somos nosotros los que sugerimos los textos, se sugieren estas lecturas, y lastimosamente eso es lo que los chicos empiezan a leer. Y no se toma en cuenta a los chicos decirles, a ver qué les gusta, o investigar en qué están, para a partir de eso empezar a generar una lectura porque quiero leer, porque descubro que la lectura me hace mejor, o que me ayuda, que me tonifique el alma, mi espiritualidad y la convivencia con los demás. Entonces, leemos por obligación. Hablo con los de
una universidad estatal en el país muy importante, con la Facultad de Medicina, y les hago una pregunta, les digo, ¿lo conocen a este señor que ha escrito tales cosas en una parte de América Latina? No. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos dio nuestro catedrático la lista de libros que debemos leer? Entonces, compruebo que el sistema regular de primaria y secundaria no cambia en el nivel superior y continuamos con la misma metodología. Y leemos de memoria para responder a la nota que queremos sacar, pero realmente estaremos razonando, que ese es el tema en sí de la comprensión lectora, de empezar a dar mis puntos de vista, de dar y crear, de aportar. O sea, como me parece que hay esos sesgos que nos están limitando. Y no sé, esa es la impresión que tengo, no sé cómo es la impresión que ustedes que me están escuchando en distintos lugares, es la realidad. Aparece el teléfono celular y se ha constituido un elemento tan importante de nuestra estructura que cuando nos olvidamos el teléfono en casa cambia nuestra forma hasta de relacionarnos, porque dejé mi celular, o sea, es una barbaridad. O cuando quiero hacer mis necesidades básicas, no voy tranquilo a hacerlas porque estoy chateando, o sea, estoy comiendo, pero no sé qué estoy comiendo porque estoy más atento al teléfono. Entonces, ¿cómo el mundo se ha reducido a un aparatito tan sencillo que nos tiene bobos, yo creo? Porque si hacemos un estudio real del uso de los celulares y cuánto se lee, vamos a ver que la lectura no es muy productiva. Y por otro lado, aparece la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial, ¿leeremos y escribiremos más? Es la pregunta. Los primeros resultados de las grandes transnacionales señalan que se ha creado la inteligencia artificial para generar procesos mucho más acelerados y mejorar muchas condiciones. Sí, se puede ser que sí. Pero también se ha utilizado para hacer algunos desmanes, como por ejemplo falsificar cosas. O sea, yo no puedo creer mucho en inteligencia artificial. Me clonan mi voz, yo le llamo a Liliana y le digo, Liliana, quiero que me hagas un favor y que me prestes dinero. Liliana me escucha, sabe cómo hablar, cómo hablo, me hace el depósito, pero no he sido yo, ha sido la voz de la inteligencia artificial. O sea, estos factores implican que la inteligencia artificial debemos asumirlas con mucha madurez y ser muy responsables en el uso que vamos a hacer de estos instrumentos que efectivamente cambian, como en el cine, por ejemplo, yo le saco una foto a Liliana y su foto me va a dar el perfil en el tiempo para retroceder y verla de niña. Y la puedo hacer caminar y saltar en la playa y todo aquello. Y la puedo proyectar hacia el futuro y verla más anciana y muy, entonces, ¿cómo puedo jugar? Entonces, esto sí le favorece al cine, depende cómo se lo use. O también a la pintura, cuando digamos un pintor es creativo y empieza a hacer un arte, ese arte que uno lo ve se renueva permanentemente y no vuelve nuevamente a verse una realidad como aquella. Es como cuando uno se va a la montaña y contempla las nubes, vuelve nuevamente, hay otras nubes, pero el escenario nunca ha sido el mismo. Eso es lo que hasta ahora se ha podido replantear. Pero ¿qué factores influyen normalmente cuando hablamos con la gente que dice, ¿y por qué no lee? Ay, es que no tengo tiempo. Efectivamente, en algunos casos sí se dan, pero normalmente pienso que es una excusa. Yo veo que hay un desinterés por la lectura. Y peor cuando le escucho a mi profesor que me tiene una lectura tan plana, tan aburrida, carente de emoción. Ay, qué feo. No sé si voy a tener una cultura lectora. Creo que es más conveniente irme al chat y trabajar con dibujitos y efectos y sonidos, que es mucho más rico. Y creo que eso es una de las cosas que los educadores también deben reflexionar en cuanto a las estrategias que están planteando en el proceso de educación-enseñanza. Normalmente cuando hablamos, ¿por qué no lee? Es porque no ha aprendido, porque la lectura es parte de la formación escolar. Después no lo tengo que hacer, que ya soy mayor, ya me da vergüenza, ¿no?
Se dice que hay aumento de la lectura en formatos digitales, pero no sé hasta qué punto, porque si revisamos las lecturas en WhatsApp, son poemas cortos, ideas muy sencillas, incluso hasta los microcuentos pueden entrar, pero no creo que lean, por ejemplo, un Quijote de la Mancha o una Rayuela de Cortázar, no pienso, porque además leyendo los libros no acudimos a las fuentes primarias, leemos los resúmenes de los resúmenes de los resúmenes. Y eso también tenemos que analizar. He estado revisando lo que ocurre en la Feria Internacional del Libro 2023 en el México. Y me parece interesante que reflexionemos sobre esto. Dice textualmente, durante el confinamiento, el 55% de los estudiantes afirmó haber leído más, principalmente porque tenían tiempo e interés. ¿Será que hemos estado en condiciones, encarcelados, de desarrollar un proceso así? Tengo mis dudas, no sé lo que ustedes piensan. De igual manera, un 29%, 1.7, expresó que haber escrito más que antes. Pasó la pandemia y parece que se desinfló el globo porque los datos nos indican que hemos dejado de leer menos y hemos dejado de escribir menos. Y que estamos apostando más a otros formatos que son interesantes como los audiolibros, los podcasts, los libros electrónicos. Pero tendríamos que ver realmente si leer libros electrónicos no vamos a terminar muy pronto mal de la vista, porque son luces LED las que están iluminando todo este proceso. El proyecto Gutenberg, que es la biblioteca digital más antigua de la historia del libro electrónico, y Microsoft, están buscando permanentemente transformar los libros electrónicos en el formato de audiolibros, y vemos nosotros fácilmente, no sé, por lo menos aquí en Bolivia, en los buses públicos, muchos muchachos sí van con audiolibros. Pero cuando les pregunté qué estaba haciendo, normalmente un 70% estaba escuchando música. No sé si, bueno. Entonces, estas cosas son las que me llaman la atención. ¿Hasta qué punto realmente vamos a poder mejorar el tema de la comprensión lectora? Cuando deberíamos revisar que el sistema, desde mi punto de vista y mi pequeño análisis que hago, es el que está fallando. Y creo que nos quieren mantener en un statu quo donde no desarrollemos nuestras capacidades de pensar y razonar, que a eso va a leer y comprender. Tener la capacidad de tomar decisiones sabiendo, conociendo, y si me equivoco lo sé porque yo estoy haciendo. Y no cometer y no meter la pata porque me dice una opinión pública generada por la televisión o por algún experto, entre comillas, que me dice que las cosas son así y lo único que hago es repetir y defender algo que no conozco, que simplemente he escuchado dentro de la opinión pública. Estas cosas son las que me preocupan. Pienso de que ante un cuadro así, y como escritor ahora, digo, escribimos un montón, pero estamos desarticulados, parecemos un mar con varias islas y cada isla está buscando su sobrevivencia. Cuando creo que necesitamos unirnos para poder trabajar conjuntamente y abordar el tema desde un sentido más lúdico, más creativo, unir esfuerzos. Tenemos un mismo idioma, tenemos una misma historia, tenemos los mismos dolores económicos, sociales, y realmente vemos de este palco y esta pasividad un poco es la que me llama mucho la atención. Creemos que hay que incentivar desde la escritura a podernos unir para exigir a los estados proyectos que incentiven la lectura, pero proyectos serios, comprometidos, con maestros comprometidos, porque hay que decir, hay maestros, muy buenos maestros, que dan su tiempo y no exigen que se les aumente, sino que tienen la convicción de ser maestros. Pero hay otros que tal vez han asumido el magisterio, que es un misterio, para poder resolver algunos problemas económicos y
no les importa, o sea, no, ese es el hijo de la mamá conflictiva, no, ¿qué pasa? No quiero conflictos, no, no se trata de eso, creo que es de asumir el rol social que los maestros han asumido a la hora de decidir de ser maestros. Y nosotros como escritores intentar apoyar, complementar su trabajo con las cosas que vamos desarrollando, porque para escribir hay que leer mucho y hay que investigar bastante y hay que tener responsabilidad. Y creo que nos falta un compromiso en la lectura. Hay que unirnos con las cámaras del libro, hay que fortalecer la labor que hacen, hay que buscar otros espacios en los que podamos compartir con los lectores, no solamente con el hábito de vender, porque sería muy triste llegar a esa reducción. Creo que el encuentro de los autores con los lectores es una forma de poder ver si realmente estoy respondiendo a la realidad, escuchar sus insatisfacciones y cómo tal vez yo lo puedo apoyar. Entonces, el reto convertir la lectura obligada en un acto de placer va a permitirnos descubrir para ser cada vez mejores personas, porque titulados podemos ser, doctores podemos ser, pero ser mejores personas creo que hoy más que nunca es algo fundamental y la clave es la lectura. Eso es lo que pienso, Liliana, y eso es lo que quería hoy compartir con ustedes. Bueno, muy interesante estuvo tu charla. Es un tema que da para mucho. Yo considero que la lectura es un hábito que uno adquiere y en este momento reconozco que los chicos están bombardeados por un montón de información y de tentaciones fáciles, ¿no? Es decir, estamos en la época del microcuento, estamos en la época de las cosas cortitas, de lo que no te lleve mucho tiempo, lecturas para leer en el tren. Es decir, vivimos una vida muy apurada y la lectura merece su espacio, es un placer cuando se disfruta y, y reconozco también que hay muchos maestros que incluso ellos no leen, entonces nunca pueden crear el placer por la lectura en los niños, porque no lo pueden contagiar. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, así que es un tema que, eh, por supuesto, habría que seguir intentándolo, como vos decís, desde el punto de vista de los escritores, y te agradezco esta charla que espero que nos ayude a tomar conciencia de lo que implica el placer de la lectura como y entender lo que se lee, porque ese es el otro tema, ¿no es cierto? Es decir, Claro, hay muchos que exactamente. leen, pero no entienden lo que leen. Sí, sí, sí. Tenemos que promover que en la escuela se enseñe a pensar, no que se piense igual que el maestro, no que se estudie para aprobar una materia, sino que se intente la duda, que se intente el debate, enseñar a los chicos a pensar. Y entonces yo creo que Latinoamérica va a poder tomar otra postura frente al mundo y va a ocupar el lugar que le corresponde. Muchísimas Exactamente. gracias, Humberto. Liliana, quiero despedirme con una meditación de una abuela guaraní que la trabajamos. Ella decía, la llave para la libertad no está en las armas, está en la educación, la cultura, la investigación. Aprender fue primero que enseñar. Enseñar es crear condiciones para producir conocimiento nuevo. El que enseña aprende y quien aprende enseña. Enseñar no existe sin aprender. Nuestro compromiso es incompleto, inacabado y debemos aprender permanentemente. Al reconocer estos silogismos nos volvemos educables. Lo que nos hace educables no es la educación, sino reconocer lo inconcluso de nuestro conocimiento. La vida es un camino a largo plazo, en el que tú eres maestro y estudiante. Unas veces te toca enseñar y todos los días te toca aprender. La libertad se educa con libertad, la solidaridad con solidaridad y la igualdad con igualdad. Desechar la energía negativa y asimilar la energía positiva es una alternativa para humanizar al hombre. Requiere de una buena lectura e investigación. Con mucho aprecio, es parte del trabajo que voy a presentar en una novela el próximo año y espero estar conjuntamente con la embajadora presentándola para América Latina. Cómo no, va a ser un placer. Muchísimas gracias a los organizadores de la feria por permitirnos este espacio donde hemos tenido una charla importante y muy amena. Gracias, Alison, por tu apoyo. Gracias, Anca Ediciones, por el auspicio.
Nos Muchísimas vemos. gracias. Un abrazo grande al Perú y a la Argentina y bueno, a ti, embajadora, que sigas con este noble trabajo. Gracias, gracias Humberto. Sigan con la feria que tienen unas propuestas interesantes, igual que la que acabamos de dar.